El decano del ilustre Colegio de Abogados de Lima, que es el doctor Raúl Chanamé, porque queríamos justamente conversar con él respecto a todo este proceso de revocatoria, qué piensa la institucionalidad del Colegio de Abogados, porque es importante que el ciudadano vaya seguro, convencido de que está participando en un proceso de consulta popular de conformidad con las normas y las leyes, y no que vaya con el disgusto, con esa mala, ¿cómo se diría?, sensación de que va a un proceso forzado que se ha caracterizado precisamente por la diatriba, el insulto y muchas otras cosas negativas. Bienvenido, doctor Chanamé, a los estudios de Radio Nacional, y estamos en este momento en la señal de TV Perú. Muy buenos días, Alberto. Precisamente estamos ante las vísperas de un proceso electoral muy importante, democrático, que está basado en la legalidad peruana. La Constitución, en el artículo 31, garantiza los derechos de participación ciudadana, y precisamente la revocatoria forma parte de este espíritu y la norma. Bien, ahora, ¿a usted le ha parecido, como abogado, como jurista y como analista político, además que siempre ha sido, que este proceso ha tenido un desarrollo con una génesis bastante complicada, muy traumática? Creo que ha sido un proceso desgastante, en la medida en que no han habido propuestas para mejorar el funcionamiento de la administración edilicia. Yo creo que eso es lo que cansa, porque lo ideal hubiese sido que se hagan propuestas de mejora en la ciudad, qué cosa no funciona en la ciudad, de tal manera que existe un entusiasmo por el bienestar de los vecinos. No ha sido así. Finalmente, a la expectativa que se tiene este domingo y ante un frustrado debate de exposición de ideas que le espera a la ciudadanía, en todo caso, al momento de decidir. Bueno, creo que estamos en 48 horas de meditación. Creo que cada ciudadano en su fuero interno tiene la obligación de meditar lo que corresponde al bienestar de la ciudad. Es libre. Esa es la democracia, tenemos la potestad de votar en uno u otro sentido. Creo que la ciudadanía debe meditar tranquilamente, los medios de comunicación deben facilitar, no debe haber campaña electoral. Yo he escuchado en algún medio de comunicación que todavía siguen haciendo campaña proselitista, y eso está yendo ya contra la norma expresa que prohíbe hacer propaganda. Ayer a las 12 de la noche acabó cualquier posibilidad de difusión o propaganda. Tengamos cuidado y en eso seamos cuidadosos. ¿Por qué se plantea eso? Para que la ciudadanía pueda meditar en su fuero interno y no ser influido por los poderosos medios de comunicación. Pero eso no enerva el hecho de que se comente cómo esto ha generado esta confrontación en democracia. Lucho. No, eso es exclusivamente para la propaganda, ¿no es cierto? Claro. Bueno, ahora yo quiero acudir al profesional. Desde el comienzo de esta revocatoria en Lima, porque cuando pasaba en el interior de la República no se decía nada, se ha cuestionado la norma. ¿Ya? Hay algunos que plantean que hay que modificar la norma y algunos que aún dicen que hay que cambiarla. ¿Cuál es su parecer al respecto? Han habido 7 procesos electorales de revocatoria anteriormente y nunca se cuestionó la norma. Se han revocado a más de 280 alcaldes y más de 1000 regidores. Ya fueron revocados durante 15 años que existe la norma. Lo que ocurre es que nunca había llegado a Lima. Y entonces hoy día que ha llegado a Lima nos hemos dado cuenta de las insuficiencias, de las propias limitaciones, pero nunca se puede plantear, y eso es un principio del derecho electoral, nunca en pleno proceso electoral se puede plantear la reforma de las leyes que rigen este proceso electoral. Siempre, por el PPC, ¿no? Siempre se deben plantear las reformas electorales después de los procesos electorales. Que pase este proceso y creo que deberíamos debatir seriamente cuáles son las reformas pertinentes que necesita esta norma. Ahora, todos los procesos políticos, evidentemente de consulta o de elecciones, siempre tienen este componente en nuestro país de la guerra sucia, lastimosamente. ¿Cómo se puede frenar esa situación? ¿Cómo podemos hacer para no repetir? Porque guerra sucia hubo incluso en la elección de la propia Susana Villarán, ¿no es cierto? Cuando se hizo campañas contra Lourdes, contra Susana, es decir, toda una mezcolanza de situaciones complejas. ¿Cómo hacer desde el punto de vista legal, jurídico, que esto no se repita? ¿Cómo sancionar? La ley no lo permite. Lo que ocurre es que existe una cultura política basada en los caudillos, no en los partidos, no en los programas, que finalmente termina individualizando la campaña y denostamos de uno y otro. Acá, por ejemplo, hemos visto en este proceso de revocatoria que la campaña se ha centrado sobre 2 personajes, ¿no? Cuando no debería ser así, debería ser sobre las acciones u omisiones, sobre las propuestas que deben haber. Correcto. Gracias a la plataforma de noticias, quería mostrarles simplemente el diccionario de los abogados, obra del decano del Colegio de Abogados, el doctor Chanamé.
lo vamos a leer, nos acaba de recién entregar este ejemplar que huele a imprenta, ¿no es cierto? De tal suerte que nosotros vamos a compartir. Ya saben, Olinda, Jennifer, como siempre, muy cerca de ustedes a través de Radio Nacional, tu voz en la radio. Así es, muchísimas gracias, don Alberto, y alistándonos para esa gran cobertura especial que vamos a tener de Perú Radio Nacional, también pues con don Alberto en estudios. Recuerda, todo va a empezar muy, muy temprano, 6 en punto de la mañana, como siempre. Así es, con un gran despliegue técnico y de personal. Bien, Alberto, nos vemos hasta entonces. Efectivamente. Bien, continuamos en radio, pero antes el resumen en quechua de lo que acaba de declarar el doctor Raúl Chanamé con nuestro quechua hablante Landeo. Kainatamri Mari Kamung Doctor Raúl Chanamé. Kai revocatoriaja ricurinsi Constitución Hatton Kamachikuipe. Ley Ukum Piscachka. Y chaja kai puririch revocatoriapes mana uyarinchikchu rimarin kunata allin. Rimari kunata kai yachtanchikpa kai Lima Hatton yachtapa allin nimpaj. Kai alcaldesa lyoxinan munajkuma. Hinayataj mana lyoxinan munajkunapas kaninakuy piscanco. Manas Chuyatá Jarimancucho y Mataj Azuan Allencan Mancay, Lima, Hatun Yachtanchikpa. Muy bien, muchas gracias. Bueno, esta es una de las iniciativas de Radio Nacional. Muy bien, me parece, la propia Constitución señala que el quechua es lengua oficial y no menos del 15% de los peruanos hablan el quechua. El 40% de los peruanos, la segunda lengua, la lengua materna es el quechua. Entonces, creo que Radio Nacional está cumpliendo con la legalidad, ¿no? Lucho. Muy bien. Yo quería irme también a la parte ética. El congresista Yude Simons en algún momento ha graficado esta campaña muy sintéticamente. Puro insulto, cero propuestas. Y es que esto está primando en las últimas elecciones que hemos tenido. Estamos hablando de regionales, con locales, estamos hablando de presidenciales. Viene desde allá, desde los 90, cuando participaba el Fredemos. Debe acordar usted, doctor Chanamé, donde el insulto era terrible. Realmente estas elecciones en nuestro país ya dan miedo, dan temor porque se va al ataque personal y no a las propuestas. ¿Cómo modificar esto? ¿Cómo plantear de repente reglas de ética que se deban cumplir fielmente? Por ejemplo, un traspiés de este proceso electoral ha sido que no se concrete el debate. Sin debate de ideas, entonces, ¿a qué nos atenemos? Nos atenemos a esta guerra de insultos que no afirman el modelo democrático, sino que hay un sector importante, y eso podríamos verlo y analizarlo el día domingo. Quizá vamos a tener voto viciado y voto en blanco, por dos razones. La cédula es muy larga, compleja, y seguramente vamos a ver la paciencia del elector. Lo ideal sería que el elector actúe consciente y meditadamente, pero pueden haber votos en blanco y votos viciados. Las últimas tendencias que se han estado dando en el Perú en los últimos 5 procesos electorales es que hay una incidencia significativa de voto viciado, o sea, por ninguna alternativa. La famosa frase que se vayan todos, como que el sistema político no funciona, pero eso es derivación precisamente de este sistema político tan frágil que se basa en los insultos, en las diatribas y se carece de alternativas y propuestas. Esa es un tema muy preocupante porque eso debilita el sistema democrático. De repente hay que plantear un sistema ético más fuerte, que sea de cumplimiento obligatorio, porque actualmente, si bien se hace planteamientos éticos, pero al final no se cumple. Por ejemplo, hay un tema que siempre se ha discutido. Uno promete 1 millón de empleos y luego no produce empleos. Debería ser castigado el partido, el candidato cuando eso ocurre. La norma electoral debería preverlo. O sea, por ejemplo, un tema que me parece sustantivo de las revocatorias es que las revocatorias no necesita fundamentar por qué tenemos que revocar a un candidato. Y eso creo que es peligroso, porque deberíamos revocar en función del incumplimiento del plan de gobierno. Ofreció 1 millón de empleos, claro que sí, y ha producido desempleo. Así es. Entonces, eso sería un mecanismo fundado que permitiría un proceso de revocatoria. Pero en eso hay que trabajar, pues. Yo pero creo que para, eso es fundamental. Siempre se dice, pero no se hace absolutamente pero para nada. revocar por planteamientos programáticos necesitaríamos debate programático. Ahora, no hay precisamente. Ahora, en el tema de si se cambia la ley o no, yo creo que es importantísimo porque ese 25% que se pide en cualquier parte del país no es el 25% que se está dando acá en Lima, que llega solamente a los 400.000, que es lo que se pidió, y en una segunda instancia los presentó el señor Marco Tulio, ¿no es cierto?, que viene a ser el 6,7% de la población electoral de Lima. Entonces, esto también no tiene un grado de perversidad en contra de una autoridad legal y democráticamente elegida.
Sí, lo que ocurre es que el sistema estableció un mecanismo permisivo de control, pero no ha establecido las garantías para el alcalde, para el regidor. Yo creo que tiene que haber una compensación legal, un equilibrio que permita realmente hacer una norma previsible en sus consecuencias. Pongámonos en un caso extremo de que la alcaldesa sea revocada. Seguramente vamos a tener elecciones, pero para fin de año. Sí, seguramente vamos a tener elecciones. Entonces, en el mes de octubre o noviembre. ¿Hasta qué punto se puede adelantar? Porque ya hay una propuesta de adelantar, por ejemplo, a junio o julio las elecciones. ¿Es factible este planteamiento? Tiene que haber un cambio normativo en primer lugar, y en segundo lugar, los entes electorales, tanto la OMPE como el Jurado Nacional de Elecciones, tienen que manifestarnos si están en capacidad en poco tiempo de organizar un proceso electoral mucho más complejo que la revocatoria, que es la elección de un nuevo consejo municipal. Eso depende si es vacada la alcaldesa y el grupo de regidores que corresponda. Y un tercio, ¿no? Ahora, sin este afán, con el tema, para terminar solamente, sin este afán, el señor Castañeda, que está detrás de todo esto y todos nos hemos dado cuenta, ¿no es cierto?, candidatea y sale elegido por ese año, ¿va a poder candidatear para el próximo periodo también? Podría, la norma no lo prohíbe, lo que ocurre es que políticamente yo creo que es peligroso. O sea, las elecciones importantes no son para este periodo que sería máximo de un año, sino las elecciones importantes y políticas son las del 14, porque eso configuran el panorama electoral para las elecciones presidenciales. Vamos a la traducción en quechua de lo que doctor Raúl Chanamé. Imaynampitaj kay puridik revocatoria mana allin ruwasqachu kachkan. Manam uyapura rimanakuy kanchu. Manam pipas chuyataja rimanchu. Imataj allin kanman kay Lima llaqtanchikpaj. Hinallatajmi huk niraj chay autoridad kuna akllakunapaj elección kaptinpas manas chuyataja rimankuchu kay político llamkajkuna kaninakuypis kanku. Chayja manas allinchu. Imaynataq kanja kay alcaldesa kaynimanta lluqsiptin. Pusaq killamantas musuqmanta elecciones kanja musuq alcalde akllanapaj. Chayja sasanejmi kachkan. Chaykunamantas allintapuni yuyaymanakunanchik. Muy bien, muchas gracias, Landeo. Quería aprovechar ya, porque estamos casi agotando el tema de la revocatoria, salvo que mis colegas tengan alguna otra interrogante. Sí. Solamente pedirle un análisis al doctor Chanamé. Se ha hablado mucho de que detrás de todo esto está el doctor Castañeda Locio. A pesar de que él no ha abierto la boca para nada, no ha salido a la televisión ni a la prensa. ¿Cuál sería el interés político que tendría en este caso el doctor Luis Castañeda Locio para estar detrás de este proceso de revocatoria? Bueno, estas son elecciones cívicas y que tienen una connotación política, sin duda. Y todos, directa o indirectamente, están comprometidos con este proceso electoral. Lo que resulte va a beneficiar o perjudicar a unos, ¿no? Entonces, creo que ese es el tema. Esas no escapan a ser elecciones que tienen un carácter político. Hablemos del libro del doctor Raúl Chanamé Orbe, que nos ha entregado y nos está obsequiando aquí en la cabina. Y se trata del Diccionario de los Abogados, que, de acuerdo a la presentación del prólogo, se trata de una información muy puntual respecto a juristas vigentes y aquellos que formaron parte de esta historia de los abogados, de la historia de los hombres de leyes y mujeres de leyes que de alguna u otra manera han forjado la historia del derecho peruano. Y aquí está el prólogo, pero al interior está cada uno, podríamos decir así, a ver si él nos explica, el currículum resumido de cada personaje. ¿Así es? Diccionario sí, tenemos una recopilación de 3.000 reseñas de abogados peruanos o internacionales que han destacado por sus aportes académicos, por sus defensas. Es una colección de abogados, magistrados, juristas, fiscales, ¿no?, del Perú y a nivel internacional. Podemos encontrar cualquier abogado peruano destacado, está en este diccionario. Sin embargo, voy a hacer notar, porque nosotros los periodistas somos acuciosos, pues, página 100, referido a, por ejemplo, al dato biográfico profesional del doctor Alan García Pérez, que nació en el año 49, el mismo año que nací yo. Yo soy mayor que Alan 3 meses. Entonces, pero digamos, acá está. Y la reseña del doctor Alan García es no es muy amplia. Comparado, por eso quiero comparar, no que estoy
digamos, minimizando la labor de Alan García como político y como jurista, sino que miren ustedes, para que puedan a la hora de comprar este libro, puede contrastar la reseña del currículum de García, que digamos tiene poco, digamos, ¿no?, comparada con Domingo García Rada. Claro. Es una página completa, 2 páginas prácticamente. Alberto, en el diccionario está Luis Bedoya Reyes, Lourdes Flores Nano, ¿no?, abogados destacados. Claro, de forma efectiva con Alan García. Yo digo, miren lo prolijo que fue. Sus aportes en el ámbito jurídico son limitados. Domingo García Rada, claro, ¿no?, desde el 1912 a 1994, en que fallece, pero acá está toda. Si usted quiere saber quién fue Domingo García Rada, aquí está toda la historia. Y termina para tal función en la Corte Suprema de Justicia, es decir, llegó a la Corte Suprema. Claro, fue vocal y presidente de la Corte Suprema. También. Y un filósofo destacado, ¿no? Produjo grandes libros importantes que hasta ahora seguimos usando. Y no tenemos solamente juristas de los tiempos actuales, tenemos juristas que van desde 1800. Sí, es una recopilación. Una recopilación. Está simpático este libro. Sí, desde 1800 tenemos, por ejemplo, a Ramón Abadal y Calderón, ¿no? De 1862 a 1945. Por ejemplo, Raúl Chanamé y Orbe, por ejemplo, ¿no? Una cosa claro, así. eran apellidos compuestos. Y Maturana. Eran apellidos compuestos, claro. Sí. Augusto y Castelo. Podría decir Luis de Sotomayor y Alarcón. Todos son allá rimbombantes. Claro. Lo que ocurre es que en nuestro medio faltaba un instrumento para saber qué se ha aportado a la cultura jurídica peruana. Claro. Es un instrumento de consulta excelente, doctor Chanamé. Muy bien, doctor Raúl Chanamé, gracias por el libro. Esto irá a la biblioteca de Radio Nacional, que le estamos armando una buena biblioteca en Radio Nacional de consulta. Aparte que usted sabe, amigo, hace 76 años se inició Radio Nacional. Tenemos el archivo fonográfico, ¿no? Así es. Histórico acá, en un ambiente súper protegido. Así que los ciudadanos que quisieran escuchar voces del pasado, lo que viene usted a Radio Nacional. Hay discos de carbón. Sí, el otro día ingresé nuevamente, he visto una cosa maravillosa, miles y miles de grabaciones, discos y todo lo demás, ¿no? Sí, Alberto, no sé si me permites un minuto. ¿Cómo no? Creo que todos estamos concentrados el día de hoy en el tema de la revocatoria, pero no debemos perder de vista los grandes temas nacionales. El tema de la seguridad ciudadana se ha convertido en un tema nacional que hay que darle una respuesta. Como colegio profesional estamos coordinando con otros colegios profesionales como el Colegio de Arquitectos, el Colegio Médico, porque los colegios profesionales estamos muy preocupados por el tema y estamos planteando realizar una marcha por la paz y contra la delincuencia. Bueno, hablaremos de eso la próxima semana. ¿Le parece? Después de la revocatoria. Después que pase este tema, no podemos perder de perspectiva el tema de la seguridad ciudadana. Y la modificación de algunas normas. Por supuesto. Y además, como estamos comprometidos todos con los caramelitos anticorrupción de TV Perú y Radio Nacional, usted sabe. Muchas gracias por esa línea, ¿no? Luchar contra los corruptos. Y cuando usted le da una chupadita a ese caramelo, ya le va a entrar una energía para agarrar a los corruptos en la mitad del camino. Gracias, mi querido doctor Chanamé. Gracias, Alberto. Como siempre, un gracias gusto tenerlo por acá. Amigos, vamos a continuar porque suspendimos por la señal de TV Perú lo que justamente quería comentar. Manuel Acosta Ojeda, el gran maestro, el gran historiador, el que sigue muy de cerca la historia vernacular, de nuestra música criolla, de nuestra cultura. Y él es parte de ese staff de conductores extraordinarios, aquí junto con Óscar Avilés, Alicia Maguiña. Estamos nosotros, como siempre, en esa línea de alentar a nuestra sociedad para el culto de la música, esa música que usted está escuchando, que es el nombre. Canción de fe. La canción de fe, en momentos que necesitamos mucha fe en el Perú. Canción de fe. Y esto es muy importante, queridos amigos, que se los comente, porque efectivamente vamos a tener y a potenciar mucho los programas que tienen que ver con nuestro acervo cultural, que tienen que ver con nuestra historia de profundidad y de raíces, como la que Manuel Acosta Ojeda ha venido a lo largo de los tiempos estudiando y entregándole a todos nuestros oyentes. Por eso, un saludo al maestro Manuel Acosta Ojeda, que seguirá siempre con su programa aquí en Radio Nacional para la alegría de todos sus seguidores. Y nosotros ya casi nos tenemos que despedir, pero los dejo un poco con la música para despedir al doctor Raúl Chanamé, que también se ve emocionado siempre de Radio Nacional.